Muy buenas tardes, mi nombre es Nelida Paul, yo soy doctora en biología y comunicadora científica, soy directora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad de acá de Chile y soy presidenta de ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. Les quiero dar la bienvenida a esta que es la actividad número 11 de Puerto de Ideas en Vivo, que es un espacio de reflexión en el que pensamos los desafíos de hoy y los proyectamos también hacia el mañana. La actividad de hoy tiene como invitada a una personaza que se llama Brigitte Baptiste. Brigitte, quiero presentarte, quiero comenzar con eso. Brigitte es bióloga de Colombia, de la Universidad Javeriana. Estudió diversas temáticas ambientales, pero con una fuerte énfasis en lo que es la socioecología, como diríamos en el habla de hoy en día. Brigitte también realizó un magíster en conservación de la biodiversidad y desarrollo tropical en la Universidad de Florida y su trabajo ahí se enfocó en el manejo de bosques por comunidades rurales, así que desde tempranamente expresó esos intereses. Estudió muchas otras cosas, entre ellas economía ecológica en Barcelona y varias otras cosas más. Ha sido profesora en la Universidad Javeriana en temáticas de sustentabilidad, de ecología y de historia de la ecología. Y entre 1995 y el año 2019 trabajó en el Instituto Humboldt de Estudios sobre Biodiversidad de allá de Colombia en distintas capacidades. Y entre el año 2011 y el 2019 fue la directora del Instituto Humboldt. Ha representado a su país en diversas entidades internacionales, entre ellas la Convención Internacional para el Comercio Vida Silvestre, más conocida como CITES, y también en la Convention on Biological Diversity, o CBD, y también en el más reciente panel intergubernamental sobre la biodiversidad, o IPBES, entre varios otros cuerpos internacionales donde ella ha participado. El año 2018 propone el concepto de ecología queer, donde la transgresión y la diversidad total son parte constitutivas de la naturaleza. El año pasado, en septiembre, hace menos de un año, Brigitte asume como la nueva rectora de la Universidad EAN en Bogotá, que es la Universidad Escuela de Administración de Negocios. En un comunicado emitido por la universidad declaran que la función de tener una bióloga como rectora de una escuela de administración y negocios es clara: consolidar el propósito superior de la universidad, el emprendimiento sostenible. Brigitte está casada con Adriana, con quien tiene 2 hijas. Se define como persona no binaria y en sus antebrazos tiene tatuadas las palabras transformación. Y lo último que quiero decir es: Brigitte, te amo. Tenía que antes de Bueno, darte el paso. qué mejor introducción, Nelida. Ya con esto quedó absolutamente también prendada, es recíproco. Súper, súper. Brigitte, si quieres comenzamos inmediatamente a conversar. Claro, claro que sí. Bueno, ahora estamos compartiendo un pequeño espacio del ciberespacio por la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia que nos ha empujado a todos a relacionarnos de una manera muy, muy digital. Quiero partir preguntándote por la relación que tú ves entre la pandemia y el medio ambiente, porque muchos han resaltado que las causas ambientales de la actual pandemia son, no sé, el avance, la invasión, la usurpación de ecosistemas nativos por Homo sapiens, que aumentan la presión sobre la fauna, sobre sus cuerpos y sus hábitats. Por otro lado, también vemos que en diversos lugares del mundo la fauna, durante esta pausa humana, ¿no es cierto?, la fauna ha penetrado en las ciudades, fauna que no se veía hacía mucho tiempo, muchas apariciones inesperadas. También ha bajado el índice de algunos contaminantes, los gases de efecto invernadero se supone que van a bajar como en un 8% este año, que es mucho, y de hecho es lo que debiese bajar año a año si queremos llegar a un 2050 como lo que se espera, digamos, por el IPCC. Entonces, te quiero preguntar si tú crees que esta pandemia va a ser un punto de inflexión en la conducta humana colectiva, ¿o no? ¿Y por qué? Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial a toda la gente que está conectada. Obviamente, para ti, de inicio, un gran abrazo por esa presentación tan generosa. Aunque entre más larga, más se da uno cuenta de que los años han pasado y que el cumpleaños siguiente cada vez lo quiere uno más lejos. Pero bueno, así estamos y también en reclusión. Aquí estamos en Bogotá en una
cuarentena forzada adicional porque los números están muy mal. Así que es posible que los efectos ambientales se vayan consolidando, porque lo que hace un par de meses creímos que iba a ser efímero y no iba a resultar en un cambio significativo, progresivamente tiene la posibilidad de quedarse. Muchos países están de nuevo también limitando la movilidad de sus comunidades, de sus poblaciones, porque tal vez nos recogimos o nos liberamos demasiado pronto. En fin, hay distintos efectos de las medidas de manejo de la población humana. Yo creo que ahí es el primer elemento de conciencia que vale la pena hacer, es el de la conectividad orgánica que mantenemos los seres humanos todavía en el planeta. Como somos casi 8.000 millones y nos movemos a una velocidad increíble, realmente somos el pasto ideal para el virus. Somos muy apetitosos para una entidad emergente como un virus. Sin embargo, yo no creo que esto sea, digamos, directamente asociable con las transformaciones tan grandes que ha tenido el planeta, porque siempre ha habido epidemias emergentes, siempre ha habido aparición de estas entidades. Es un proceso evolutivo que tal vez sí se haya acelerado o se haya facilitado por elementos culturales, pero yo lo entiendo más como un efecto sistémico de la presencia masiva de los seres humanos en el planeta. Ahora, las zoonosis sí son un riesgo incremental en la medida en que la deforestación comienza a arrinconar a muchas poblaciones animales y comienza a generar tal vez una interacción genética que iba a otros ritmos sin la presencia humana, y eso sí puede resultar eventualmente en contactos riesgosos hacia el futuro. Ahora, que la fauna se beneficie de que los humanos estemos encerrados, pues algunas especies de ciclos muy cortos puede que logren establecer poblaciones pequeñas, incipientes, sobre todo invertebrados, que digan, aquí lo que hay es comida, están descuidando los jardines, hay más basura por acá o por allá, pero realmente en términos de conservación no creo que vaya a haber ningún efecto. Lo interesante es que sí estamos, digamos, volviendo a ver animales cerca y en condiciones raras, lo que puede ser inspirador. Los niños están viendo todas estas escenas de los animales caminando por las calles o nadando en el agua limpia. Hay muchos fake news también que se cuelan entre todos los mensajes, pero digamos que son positivos porque todos están orientados a reconstituir una relación más directa entre los seres humanos y el resto de las especies. Entonces, tal vez esa conciencia sí vaya a ser muy importante. Cambio climático y emisiones, bueno, por supuesto que cualquier retraso en las emisiones es positivo, pero seguramente volveremos a emitir porque no tenemos condiciones estructurales todavía para mantener con un 7 o un 8% de reducción, y la economía planetaria no es viable aún sin ese nivel de emisiones. Por eso los acuerdos de mediano y largo plazo son tan importantes. Digamos, los países que se comprometen a reducir sus emisiones en 15, 20 años, a veces son más creíbles que los países que dicen, no, mañana mismo dejamos de emitir, porque uno ya sabe que van a construir un discurso de propaganda porque es poco viable. Gracias, Brigitte. Les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile y desde Bogotá, Colombia. Y después de un ratito de conversación vamos a dar pie a las preguntas o algunas de las preguntas que ustedes nos envíen mediante las redes sociales de Puerto de Ideas, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Así es que manden sus preguntas, las vamos a estar esperando. Brigitte, mencionaste recién el cambio climático, pero el cambio climático es solo uno de los 5 factores del cambio global. Y por lo menos desde nuestros países, nuestra injerencia sobre el cambio climático global, nuestras acciones, aunque sean a nivel país, van a aportar muy poco, digamos, a la reducción a nivel global. ¿Qué pasa con los otros factores del cambio global que no hemos sabido comunicarlos también, no han tenido tanta prensa como el cambio climático, como el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación, las especies exóticas invasoras? O sea, ¿cómo los ponemos también
¿será el momento de ponerlos también en un primer lugar o mejor como que nos subimos a la olita del cambio climático y no abrumamos más a las personas con tanta información del desastre, digamos? ¿Cómo lo ves Sí. tú? Sí, muchas personas te dicen eso, no, ya tenemos suficiente con pensar en el calentamiento, en que las conchas de los organismos de los océanos se van a derretir y no vamos a poder comer nunca más ostras o locos o bichos de mar. Pero pues hay que asumirlo, hay que asumir que es una realidad y sobre todo que, como bien dicen, nuestros países no son contribuyentes importantes a los gases de efecto invernadero. Estamos en etapas en las cuales modificar nuestras economías de emisiones es realmente difícil, salvo en temas que están muy tejidos con la biodiversidad, con la persistencia de los bosques, con la presencia de las especies invasoras. Así que yo lo que creo que debemos hacer es incitar a una visión más ecosistémica. Tú que eres ecóloga, seguramente lo vienes haciendo hace mucho tiempo, porque el cambio climático además no es un fenómeno solamente químico o atmosférico, es un fenómeno que relaciona el carbono que está capturado en los suelos orgánicos, que está capturado en las turberas, que está en los manglares, que está en la selva amazónica, y ese carbono está vivo, es un carbono que está genéticamente además constituido en la biodiversidad. Para nosotros en general en Latinoamérica eso es un tema fundamental. Colombia está emitiendo ahora ya más de la mitad de sus gases de efecto invernadero por deforestación incontrolada. Y esto es lamentable porque la deforestación se lleva a la biodiversidad, que es el seguro para la innovación y la adaptación. Así que es muy importante tejer, insisto, esa relación entre aspectos del funcionamiento vivo de los ecosistemas en nuestros países, porque también muchas comunidades rurales y urbanas dependen claramente aún de los peces que pescamos en los ríos, dependen de la extracción o la producción de comida en ecosistemas silvestres. Nosotros no tenemos economías completamente industrializadas, afortunadamente, y eso hace que haya unas oportunidades importantes de adaptación, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad cuando el mismo calentamiento comienza a destruir los ciclos de las especies, a propiciar la propagación de enfermedades o a favorecer las invasiones biológicas. Muchos de los casos de invasiones han sido favorecidos porque pues, el clima es propicio para la llegada e instauración de poblaciones extremadamente agresivas, ¿no? Tanto en ecosistemas marinos como terrestres. Así que sí, yo creo que hay que hablar de ecología completa. Súper. Me gustaría que ahora conversáramos un poquito sobre la relación entre ecología, el conocer, entender la casa de todos por su etimología, y economía, que son las reglas, ¿no es cierto?, de cómo vivimos en esta casa. Porque reconociendo que es el sistema económico un poco el causante de los distintos tipos de devastación ambiental. De hecho, hay académicos, ¿no es cierto?, que ya no hablan de antropoceno, sino que dicen que deberíamos llamarlo el capitaloceno, porque no deberíamos culpar a Homo sapiens como especie, sino que al sistema económico de algunos Homo sapiens en los últimos cientos de años, no poner a todos en la misma bolsa. Y pienso también en dos estudios recientes que han salido publicados ambos en distintas revistas del grupo Nature, estas revistas de alto impacto científicas. Uno de ellos un poco apuntando el dedo al desarrollo sustentable y diciendo que el desarrollo sustentable en el fondo es un término que es un poco cortina de humo, porque los indicadores muestran que aunque se mejore el desarrollo a nivel socioeconómico de algunos países, los indicadores ambientales no están mejorando del mismo modo. Y también pienso en otro artículo de junio, ahora de este año, también de Nature, que habla un poco sobre el riesgo de la riqueza. Investigadores advierten sobre el riesgo de la riqueza y llaman a un profundo cambio en nuestro sistema económico, que ni todas las tecnologías ni todos los cambios de acción que pueden tomar los individuos van a ser capaces de contrarrestar estos efectos, y llaman derechamente al decrecimiento y a repensarlo desde la base. Y tú ahora eres rectora de una universidad en donde justamente el tema negocios es fundamental.
¿Tú consideras que mejorar la praxis económica actual es posible? Y si es posible, ¿es suficiente para, digamos, arreglar este problema? ¿Te imaginas un futuro en el que el crecimiento económico puede desacoplarse de los recursos de la naturaleza o hay que empezar a trabajar ya por el decrecimiento? ¿Qué crees tú? Mira, esa es una de las preguntas de fondo, digamos, que nos hacemos ahora, incluso en la pandemia, que en teoría tenemos más tiempo de pensar. Recuerdo además el nombre adicional que le dan Donna Haraway, no al antropoceno, sino el Cthulhuceno, porque es una época monstruosa, ¿no? La que estamos viviendo. Eh, Empiezo por lo fácil, que es en lo práctico, una universidad que está, digamos, dedicada a los negocios, cuando llama a la sostenibilidad y lo hace genuinamente, es porque cree que hay una posibilidad de que se pueda construir bienestar y riqueza sin afectar negativamente el bienestar de otros presentes o futuros o el bienestar del resto de la biodiversidad no humana, por decirlo de alguna manera, no hablar de naturaleza que es tan complejo. Es una hipótesis, porque obviamente cualquier generación de riqueza monetaria o de bienestar, incluso sin necesidad de convertirlo en una moneda, implica transformaciones importantes de los ecosistemas. Todo nuestro bienestar está construido sobre esa reacomodación de los seres vivos, de los paisajes, de los minerales en el mundo, y por supuesto que lo hemos llevado demasiado lejos, eso sí es evidente. Entonces, la pregunta es si basta con una reorientación importante de la economía para asumir mejor e interiorizar reglas de la ecología, para que hay limitaciones fundamentales como las tasas de crecimiento de las plantas, no puede violar las leyes de la entropía, en fin. O si definitivamente tenemos que hacer una redistribución urgente de la riqueza que está concentrada en formas que el ecosistema no puede aprovechar. Y estamos hablando de la riqueza financiera. Entonces ahí es cuando empezamos a decir hay que reinvertir masivamente todo esto que hemos acumulado en restauración, en modelos regenerativos de producción y obviamente pagar la deuda ambiental que se ha generado a través de décadas de expoliación. Yo creo que iremos encontrando distintas opciones. Los países pueden, dependiendo un poco de su estatus actual y sus fuerzas políticas, definir qué tanto le apuestan a un redireccionamiento, en qué momento entran en una etapa de transición. Nosotros hablamos mucho de las transiciones, pero obviamente hay sectores que sí, hay que hacer transiciones, pero en 100 años todavía nos queda tiempo, porque digamos tienen o apuestas a 30, 40 años que son claramente insostenibles, pero que no tienen propuestas de cómo sustituirlas por otra cosa. El Green Deal de la Unión Europea es muy interesante porque plantea que sí hay que hacer una serie de inversiones gigantescas del orden de billones de euros en restituir la capacidad funcional de los ecosistemas. Hay que recomponer la calidad del suelo, hay que ampliar la red Natura muchísimo más para que haya servicios ecosistémicos para todo el mundo. Y porque para el cambio climático la única manera es realmente capturar todo el CO2 que se pueda, aunque lo estén emitiendo otros que no están tan dispuestos a hacer ese cambio en el corto plazo. En Colombia la discusión está muy viva. Somos productores de petróleo y producimos muy poco. No contribuye para nada a la huella de CO2, pero igual es un combustible fósil, igual hay que pensar que hay que transitar hacia un modelo energético distinto y no depender de los ingresos de la venta de petróleo porque exportamos y nuestras rentas petroleras son significativas. Entonces, incluso estando en Chile el año pasado en el Congreso de Futuro, presenté una ponencia en la que hablaba le preguntaba al público, ¿ustedes creen que se puede convertir el petróleo en chocolate? Porque esa es como la idea de la transición. ¿Cómo hacemos para una economía extractivista convertirla en una economía sostenible ecológicamente hablando?
Yo no me atrevo a hablar demasiado del decrecimiento, pero sí de la retribución y de la regeneración que todos los sistemas económicos tienen que en este momento plantearse para recuperar capacidad funcional y resiliencia, porque si no, definitivamente pues el cambio climático nos va a arrasar. Gracias, gracias Brigitte. Vamos a ver si están llegando ya preguntas del público. Todavía no tenemos. Y estos temas son muy polémicos, son controversiales, así que ¿qué piensan ustedes de la minería en el contexto de las transiciones? ¿Qué piensan de Chile, que es un país minero y pesquero? ¿Cómo está afrontando esto? Y bueno, todos tenemos preguntas de fondo. Es complejo porque muchos queremos detener el extractivismo, pero el asunto tiene que ver, como tú dices, con la transición. Cómo llegamos a tener una economía que no solamente sea sustentable para las generaciones futuras, sino que sea justa y que reparta los beneficios y también se me olvida cuál es lo contrario de beneficios. Pero no sabemos muy bien cómo hacer esa transición. Pero yo creo que esas conversaciones se están empezando a dar y están siendo más frecuentes. Y yo creo que eso es bonito porque se están alejando de la utopía, en el sentido de que antes era mucho más fácil dejarlas de lado y decir, eso es utópico, eso es imposible. Había una hegemonía que también operaba sobre nuestros corazones y nuestras mentes. Yo creo que eso estamos empezando a soltar. Ahora... Sí, la idea de sostenibilidad como algo fantasioso, como el espacio de la realización de los sueños, también inhibe muchísimas prácticas, inhibe muchas posibilidades porque nos ata tanto a las nostalgias, nos ata tanto a las emociones que no necesariamente nos deja encontrar digamos, opciones adaptativas. Y ahí tenemos que hablar de adaptación porque pues, el cambio climático ya lo causamos. No quiere decir que no dejemos de soñar, no quiere decir que no tengamos nuestros valores vivos, nuestro apego a visiones más solidarias del mundo y obviamente mucho más gratas, pero es que la COVID nos dice, decidan, o se encierran, o salen, o abren las fábricas, o no las abren, pero hay que tomar decisiones. Y ahí es cuando un poco quedamos atrapadas en medio del riesgo. Yo creo que también es un minuto para transparentar que todas estas conversaciones son ideológicas en un sentido muy profundo y filosófico. Aquí están debatiendo visiones de mundo, cosmovisiones, y cómo le damos cabida a todas. Porque la cosa está bien polarizada. Lo sentimos mucho en Chile, sobre todo desde que estalló nuestra revolución social en octubre del año pasado. Cada vez más vemos a los otros como los malos. Entonces, ¿cómo hacer que quepan todas estas visiones de mundo, ¿no es cierto? El pluriverso, que creo que le llama Arturo Escobar. Sí. Arturo Escobar, exacto, y poder conversar entre ellas, pero tampoco como sufrir con una especie de pragmatismo trágico y decir no nos queda otra, quedémonos acá. Algunos tienen que ser permitidos, algunas personas tienen que trabajar para cómo queremos que el mundo sea en 100 años, no en 8 ni en 15, yo creo. Y hay otros que tienen que enfocarse en mañana, pasado y en 5 años más. Sí, hay un poco un pacto intergeneracional, ¿no? Decían que en algunos gobiernos del pasado, de algunos, no recuerdo qué civilización, siempre en su cuerpo de decisiones nombraban a una persona de la 7ª generación para que hablara desde el futuro y dijera, pero yo vengo a contarles lo que sucedería en el caso de que hubiesen tomado este camino. Simplemente para abrir un poco las narrativas, para llamar la atención sobre riesgos que a veces en el cortoplacismo o en la ingenuidad no estamos teniendo en cuenta. Y eso pues es como la lectura del tarot. Yo no creo que el tarot nos pronostique el futuro, pero nos abre la cabeza para pensar de otra manera. Y eso es tal vez lo que una noción de pluriuniversalidad debería traernos. Así es, y están comenzando a llegar las preguntas. A ver, vamos a una primera pregunta del público. Y Cristina, que pregunta por YouTube, dice, hola Brigitte, ¿se puede hablar de sustentabilidad o desarrollo sustentable cuando el extractivismo se basa en la destrucción de los ecosistemas?
Lo voy a juntar con otra pregunta. Vale. Elena, desde Instagram. ¿Puede lo sustentable competir realmente con los sistemas económicos de extracción que vemos en el planeta en general? Ya, el foco aquí es el extractivismo. Sí, yo recuerdo las discusiones en los años 70 que no hablaban de extractivismo, pero sí del uso de recursos naturales y los distribuían en los no renovables y los renovables para generar un régimen de administración, digamos, distinto. Lo cierto es que las economías todas tienen componentes extractivos y depende de cómo entendamos esta noción de extracción sin compensación, sin retribución, sin inversión o pagamento, dicen incluso los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, son realmente insostenibles. Pero la extracción de un recurso no necesariamente se debe traducir en destrucción irreversible o pérdida de bienestar, porque si no, no podríamos hacer nunca minería y además hay otros sistemas que creyendo que por ser, digamos, más orgánicos, son sostenibles, no lo son cuando tienen una perspectiva de destrucción. Por ejemplo, el turismo, ¿no? Dice el turismo, el ecoturismo es una actividad que no tiene impactos a largo plazo sobre la biodiversidad, pero si tú destruyes las cuevas, destruyes el paisaje, superas la capacidad de carga, espantas las especies, estás haciendo un turismo extractivista, porque ya no vas a poder recuperar un espacio de disfrute para otros terceros, entonces consumes el paisaje. Así que yo creo que la discusión de extractivismo y sostenibilidad pasa por un reconocimiento de ciertas complejidades y de la inserción de las actividades dentro de un modelo económico más grande. Entonces, uno puede no hablar de minería sostenible, porque eso sí sería contradictorio, pero sí de una minería que contribuye a la sostenibilidad de un territorio o a la sostenibilidad de unos modos de vida, de manera que cuando cumpla su ciclo, el territorio puede que haya cambiado, incluso geomorfológicamente, pero tenga instaladas unas capacidades de mantenerse y de seguir generando bienestar, digamos, convirtiendo el cobre en chocolate o convirtiendo el producto que se estaba extrayendo en algo más, digamos, más persistente. Mira, aquí hay una pregunta que justo tiene que ver con algo que yo te iba a preguntar, Brigitte. Débora, desde YouTube, pregunta para Nélida Paul, dice, ¿qué se hace desde la ciencia para mejorar las medidas de manejo de ecosistemas en el país? Y quiero aprovechar esto para hacerte mi pregunta. Por favor, qué bueno. La pandemia ha estresado, yo creo, el ecosistema del conocimiento, la ciencia y otras formas de conocimiento. Hay personas que dicen que es el mejor momento para que las personas recuperen su confianza en la ciencia, otros piensan que es el mejor momento para pedir o exigir un aumento en el gasto público en ciencia, y otras personas se sienten un poco, empiezan a perder aún más la confianza en la ciencia que ya habían perdido, porque cambian mucho las recomendaciones médicas, la ciencia se pone mucho en tela de juicio, y se ha notado mucho con el coronavirus, pero en Chile lo venimos notando aún más desde, como te decía, desde la revolución aquí, que a mí me gusta llamarlo revolución social, que estalló en octubre del año pasado. Por otro lado, los científicos también piensan que esto es un problema de ignorancia o de falta de alfabetización científica, que si la gente tuviera ciertos datos, pensaría o tomaría las mismas decisiones que yo. Y cosa con la que yo, la verdad, discrepo. Pero sin esa confianza en la ciencia, la verdad es que no puede cumplir su rol social. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál crees tú que debe ser el camino que debe recorrer la ciencia hoy en día para tener la confianza de las personas? ¿Cuál es el rol que tú le ves al conocimiento? ¿Y qué reflexiones difíciles necesita tener la ciencia para llegar hasta ahí? El papel de la ciencia es fundamental y la ciencia ante todo debe bajarse un poco de su pedestal de ser la única guía que ilumina la resolución de los problemas de los humanos, sobre todo porque primero hay muchos sistemas de conocimiento vivos y que son inconmensurables con la forma en que nosotros en la modernidad producimos conocimiento. Los pueblos indígenas de América mantienen cosmovisiones muy distintas, sistemas de valores distintos, y que estoy segura que no solamente
han resuelto problemas adaptativos fundamentales, porque si no, no estarían presentes, y si no, no serían sociedades complejas, sino que pueden realmente darnos claves de lectura de un territorio que no hemos querido escuchar con cuidado, porque con nuestra perspectiva tan disciplinar, por ejemplo, pues ahora los dioses son los epidemiólogos, pero ese trono es bastante resbaladizo. Y tenemos ciencias sociales, tenemos ciencias humanas, digamos, el imperio de la ciencia moderna no puede ser el de la biología, aunque cuando yo tengo mi diploma de bióloga, recuerdo una caricatura de una revista científica, no era Nature, sino Scientist, algo así, yo entrando a biología, y era un biólogo con una bata blanca o sus gafitas así, y decía el titular: tomarán el poder los biólogos, y la reproducimos en la universidad y se la entregamos a los ingenieros y a las enfermeras para hacerles mofa de que estaban terminando su imperio. Pero la ciencia tiene que recuperar humildad, tiene que recuperar la capacidad de conversar, porque además hay un principio de la ciencia moderna que tal vez se nos olvida, y es que está construida sobre la duda, sobre la falsación. Y tenemos que darle la bienvenida a todos aquellos que dicen su promesa de seguridad respecto a tal cosa no la entiendo, no me convence. Entonces el científico tiene que ser capaz de volver a demostrar hasta los niveles de certidumbre factibles, porque nunca hay certidumbre total, que su hipótesis funciona. Y cuando la gente pone en tela de juicio tantas cosas que se producen hoy en día como producto de la participación de la ciencia, por ejemplo, en la construcción de armamento, pues tiene toda la razón en pedirle cuentas a la ciencia que hace eso, porque la hace con impuestos. Colombia acaba de anunciar que crea, con recursos del Ministerio de Defensa, creo, algo así, un vehículo robot no tripulado para el control de desorden ciudadano. Y es una especie de bulldozer capaz de romper barreras, de lanzar bombas de gases, chorros de agua y tinta. Un Robocop es totalmente, para mí, eso es totalmente antiético. Ningún científico debería estar involucrado en el diseño de un producto que se va a ser utilizado para luchar contra la propia población, y con la perspectiva de una diferencia de criterio. Entonces la ciencia debe ser capaz de bajarse un poco el pedestal, de conversar más abiertamente y hacer lo que tú haces, obviamente, hablar con los periodistas todo el tiempo, encontrar lenguajes alternativos, y tampoco decir que, yo digo bajar del pedestal, pero no bajar de nivel, porque realmente no es que la gente requiera tratamiento como si tuviesen problemas cognitivos, no, requerimos es hablar como personas y explicar por qué la deforestación es un problema, explicar las hipótesis acerca de la expansión de la pandemia, que es tantas cosas que hacemos en ciencia, y que realmente cuando el público se entera es porque ya se han convertido en la fuente de un problema gigantesco. Entonces, ya ¿a quién le piden cuentas? O sea, cuando me preguntaron a mí como ciudadana, y los sistemas educativos, yo creo que hay una discusión muy, muy importante en América Latina en este momento. Los sistemas educativos están sirviendo para endiosar a la ciencia, para crear esa jerarquía especial tan aristocrática que son los sistemas científicos, con los doctorados, comparándonos siempre con los sistemas europeos, los sistemas norteamericanos, y tratando de alcanzarlos con unos recursos pues que no, y eso que Chile tiene una inversión en ciencia y tecnología decenas de veces más grande que Colombia. Wow. Entonces, ¿cómo hacemos para en la escuela pública, de pequeños, construir unos sistemas de conocimiento propios, unos sistemas de conocimiento robustos, unos sistemas de conocimiento que nos ayuden a construir sostenibilidad, a encontrar el mejor destino de nuestros recursos, a compartirlos de la manera más solidaria y también eficiente posible? Entonces, educación y ciencia ahora van de la mano. Y yo creo que Chile tiene unos programas de educación en ciencia muchísimo más significativos, pero
Ojalá. Qué divertido. Nosotros en la comunicación de las ciencias ambientales miramos a Colombia. Miramos para Bueno, al Humboldt, espero que hayan mirado mucho al Instituto Humboldt, Humboldt, por porque supuesto. Parque Explora, es etcétera. de mis obsesiones en la vida es hacer llegar ese conocimiento, además construido siempre con recursos públicos, a los que lo están pagando y sobre todo a quienes debería beneficiar en primer grado. Absolutamente de acuerdo. Mencionaste dos cosas muy clave que son la comunicación de la ciencia y la educación. Y quería primero mencionar con respecto a la comunicación de la ciencia que efectivamente, bueno, y hay una palabra muy clave que también dijiste que es humildad, que los científicos requieren de mucha humildad, porque esta visión de la experticia, al final hay muchas y múltiples experticias que tienen que ponerse a conversar. Entonces esta visión jerárquica de la experticia yo creo que le ha jugado en contra a la ciencia. Y yo creo que hay mucha gente que también desconfía de la ciencia porque la consideran parte del sistema, sea Claro. justo o sea injusto, pero se considera como parte como de los pilares que sostienen a una sociedad, y cuando la gente desconfía del sistema, como que la ciencia cae dentro de la misma bolsa. Y me acuerdo mucho de un estudio del Wellcome Trust que examinó la confianza en la ciencia de muchísimos países en el mundo, y se dieron cuenta de que los países que tenían más confianza en la ciencia no eran aquellos en que había más iniciativas de comunicación de la ciencia, donde esta permeaba más en las manifestaciones populares, de los formatos populares, sino que los países en que más las personas confiaban en la ciencia eran aquellos con menores índices de desigualdad. Y yo creo que ahí hay un link súper claro sobre el rol social de la ciencia. Desde la vereda que uno esté, ese debiese ser el rol social de la ciencia, creo yo. Mira, las inversiones en ciencia terminan capturadas pues, por la élite siempre, igual que la educación que juega con una cancha muy desigual. Entonces, si para llegar a ser un gran investigador, un jefe de un laboratorio, te has gastado 50 años de tu vida compitiendo con otras 50.000 personas, pues es muy difícil pedir que no sientas que eres una persona privilegiada y que tiene unos derechos tremendos y el ego te juega sucio y los medios de comunicación también te endiosan y la gente como te mira, bueno, este triunfó, esta doctora, y empiezan a tratarte como una eminencia. A mí a veces me llaman de eventos, me dicen, la doctora Brigitte, que es una eminencia, y una eminencia, eso suena como un tratamiento papal, y lo hacen y siempre se hace como con ansias de halagar y de reconocer una trayectoria, pero es muy peligroso cuando las comunidades científicas son pequeñas, cuando el esfuerzo para posicionarse es duro insisto, el ego es traidor. Entonces, además de eso, pues obviamente también hay agendas de intereses muy concretos que tienen la posibilidad de poner recursos para responder sus preguntas particulares y entonces también capturar la capacidad intelectual y académica de un país de una manera muy fácil. Cuando tienes una comunidad científica muy extensa, diversa, pues eso es parte del juego, pero si la comunidad científica es pequeña, la competitividad es un factor que distorsiona aún más las inequidades. Sí, absolutamente. Me imagino que también te pasó, pero cada vez que, no sé, yo me ha pasado muchas veces estar conversando con alguien, la última vez fue con la señora que me vende fruta, y después de años de conocernos me preguntó, bueno, ¿y usted qué hace? Y yo le digo, bueno, yo estudié ciencia, y cambió inmediatamente, abre así cada ojo, y me dice, ¡oh, es que usted debe ser tan inteligente! Y al decir eso pone un océano y medio de distancia entre nosotros. Entonces, y eso es por la educación, pues si en la educación te enseñan que las ciencias son genialidades descubiertas por genios, que generalmente son hombres, son blancos y son del hemisferio norte, entonces, ¿qué nivel de apropiación puede sentir un niño o una niña con la ciencia? Que al final es una manera de afrontar la curiosidad humana. Entonces, claro, definitivamente ahí hay que mostrar la ciencia de otra manera, no solamente el último descubrimiento sino los procesos, las caídas, los humanos detrás de ellos. O sea, yo creo que eso es más importante todavía que mostrar
la última genialidad descubierta por el genio de turno. Sí, porque la ciencia avanza sobre todo a través de decenas de fracasos y de preguntas que no se han respondido y de, digamos, de momentos de crisis constante, porque tú aportas un dato, una interpretación y la incertidumbre sobre el conocimiento es gigantesca. Y los buenos científicos lo saben y por eso permanecen con perfiles muy bajos y tienden a ser muy generosos y muy humildes porque saben que su capacidad de entender cualquier proceso es muy, muy limitada. Yo creo que un remedio para eso, una alternativa muy importante es el arte, es el diálogo de la ciencia y el arte, porque es donde encontramos lenguajes alternativos, donde no tenemos pretensión de verdad tampoco. El arte puede ser todo lo irresponsable que quiera porque puede abrir caminos, puede cuestionar, puede deconstruir y además pues genera expresión de las pasiones, cosa que los científicos no nos podemos dar el lujo cuando hacemos investigación. La pasión tenemos que parquearla, pero pues, si conversamos en ese sentido, seguramente que desde niños vamos a tener una capacidad de promover la curiosidad y la expresión de la búsqueda de cosas nuevas de manera impresionante. Por eso todos los temas de dinosaurios, los temas de estrellas, de planetas, son generadores de alegría y de innovación en los proyectos escolares, ¿no? Que después no sé por qué nos los quitan y dejamos de dibujar historietas y de soñar cosas chéveres. Sí, en parte tiene que ver con la compartimentalización del conocimiento. Hablando de dinosaurios, se escuchaban ciertos ruidos, eran justamente mis hijos que se creen dinosaurios 4/7, así que disculpen. Como Calvin está en el... Nos pidieron no poner mute, así que porque se puede desconfigurar todo, pero así que si escuchan eso... son dinosaurios. Hijos, sí, son dinosaurios. Vamos a ver si hay otras preguntas. Después quiero volver al tema de educación, porque es súper crucial. Sí, sí, sí. Veamos. Macarena desde YouTube. Desde una perspectiva ecosistémica, no solo la economía con su crecimiento infinito es un contrapeso, también lo es la sobrepoblación humana. ¿Cuál es la visión de Brigitte en este aspecto? Súper importante pregunta. Sí, sí, sí. Pues, más que la sobrepoblación, el tema es la asimetría en la distribución de la población humana y los procesos de poblamiento, porque pues Europa se está despoblando. Hay muchos países que ni siquiera van a lograr mantener sus modos de vida si no aceptan migración y acogen migrantes para reconstituir su aparato productivo. Creo que Canadá es uno de ellos. Abrir sus fronteras no a miles, sino a centenares de miles o millones de nuevos habitantes que lleguen a recrear la nación. Pero por supuesto el nacionalismo y la historia impide esa recolonización a la inversa que requeriría una construcción de un mundo más equitativo, y ahí los problemas tan absurdos que estamos viendo todos los días de gente tratando de cruzar de África a Europa, o los venezolanos expulsados por todo el continente americano y luego tratando de regresar. En fin, ahí hay ese es un tema poblacional importante. El tema de la supervivencia de las minorías étnicas es gravísimo. En Colombia, de las 100 etnias, 110 etnias que hay, al menos 40 tienen menos de 1.000 personas y están completamente amenazadas y declaradas como tales para recibir salvaguardas ante la UNESCO, y pues aquí realmente a nadie le importa. Es lamentable. El riesgo de extinción de culturas enteras es galopante en nuestro país y en otros países latinoamericanos y del mundo. De manera que es muy lamentable, y creo que eso es prioritario, más que el tamaño total de la población. Porque además sabemos que el comportamiento, digamos, del uso de recursos está asociado con la educación, y sobre todo con la educación y con la autonomía de la mujer en el control reproductivo. Educar
generar oportunidades de educación y de crecimiento a las mujeres siempre se traduce en mayor responsabilidad reproductiva y de cuidado y crianza. Y eso se ha demostrado en muchas partes. Así que el tema no es tanto generar programas de control natal o generar publicidad en ese sentido o políticas restrictivas. Por ejemplo, China, siempre cuento esta anécdota, China tiene, por sus políticas de un solo hijo que ya no existen, pero que duraron mucho tiempo, tiene un excedente de 40 millones de machos, de hombres masculinos que no tienen ninguna posibilidad de encontrar pareja o hacer familia, con lo cual el problema social es gigantesco y hay dos opciones, o absorberlos en el ejército, y 40 millones de personas en un ejército no es digamos, una cifra pequeña, o cambiarle de sexo a 20 millones. Por lo menos podría ser más satisfactorio de manera caricaturesca. No va a suceder y el drama, en cambio, sí se está produciendo en este mismo momento porque no hay mujeres para parejas, por lo menos heteroparentales. Bueno, y en parte, o sea, eso sucede porque mataron a muchas de las niñitas mujeres, y solamente... Claro, por el feminicidio, el infanticidio femenino, ese es digamos, la causa, lo que hay detrás de todo esto. Ahora, la huella ecológica también es distinta. Tenemos comunidades que consumen recursos proporcionales a 6 planetas, entonces, aunque sean comunidades pequeñas, sus niveles de apropiación de la renta planetaria son completamente desproporcionados cuando hay miles de millones de personas que viven con décimos de esa renta. Entonces, esta discusión sobre la renta mínima que ha suscitado la pandemia creo que es muy interesante, muy interesante. No sé en Chile en qué va. En Colombia es evidente que no se logra una autonomía financiera todavía como para llegar a eso, pero sí podríamos implantar sistemas para las personas que están en condiciones más desfavorecidas, las personas más vulnerables, en fin, sí, el Estado sí puede mejorar sustancialmente los niveles de bienestar para que nadie se quede atrás y a medida que la equidad progresa, sabemos que todos los demás indicadores también comienzan a mover, entonces no es tan difícil saber qué es primero, si el huevo o la gallina. Sí. Bueno, acá en Chile es interesante lo de la renta mínima porque es uno de las sugerencias que hace el movimiento por el decrecimiento, y aquí estamos bastante lejos de eso. De hecho, ni siquiera tenemos opción sobre nuestros fondos de pensión. Nuestros fondos de pensión están solamente en manos de privados, y desde el año pasado que incluso a nosotros los independientes, los que no tenemos un contrato fijo, incluso a nosotros se nos obliga a pertenecer a ese sistema privado. Y ahora realmente hay una batalla campal con respecto a eso, así que nuestro sistema no nos permite tener esa conversación real ahora. Pero ya vamos a tener nuestra nueva constitución y esa será la oportunidad. Qué bueno. Sí, porque el modelo chileno además fue copiado por muchos, o parcial o totalmente por muchos modelos económicos. Por ejemplo, el modelo de pensión privada de Colombia surgió casi que al mismo tiempo, unos años después, pero afortunadamente no sustituyó al modelo público. Y hoy en día estamos en un modelo mixto, donde obviamente sigue habiendo tensiones importantes, se discute el tema de la obligatoriedad de moverse para un lado o para el otro, pero por lo menos hay la discusión. Qué bueno. Hay 2 palabras a las que vamos a volver. Quiero educación y diversidad, pero primero vamos a ver qué otras preguntas nos han llegado. Brigitte, si puedes prender una luz más, porque sabemos que el sol se pone de manera abrupta en el trópico, pero estás un poco oscura. Por poner el reflejo de mi luz sobre el techo, que es blanco, tal vez un poquito así. Ahí tienes un halo, así es como yo te eso está bien, así está bien. Alrededor de tu cabeza. Que reconozcan mi santidad. Exacto. Qué buena pregunta. Emilio desde Facebook pregunta, ¿cuál es el rol de los microorganismos y en los sistemas ecológicos y su importancia en la resiliencia del mundo vivo? Realmente, a pesar de que soy más macroecóloga y mi trabajo hace muchos años fue con peces y la ecología de plantas y animales grandes en el
en el paisaje, son los microorganismos los que mantienen el planeta. La red de conectividad genética que existe entre los microorganismos es impresionante, y las tasas de cambio evolutivo entre microorganismos también son las más rápidas. Por eso tenemos COVID, o tenemos todo el tiempo cepas nuevas de bacterias. Pero en el suelo, sobre todo, los microorganismos son los encargados de todos los procesos bioquímicos fundamentales para el mantenimiento de la vida. En nuestros estómagos, los microorganismos, esos 2 kilos de microorganismos que todos cargamos en nuestra piel, en nuestros distintos órganos, son absolutamente indispensables para poder sobrevivir. Así que la ecología debería ser probablemente más generosa, y la comunicación también con reconocer a los microorganismos su papel esencial en el mantenimiento de unos mínimos de estabilidad de la vida en el planeta. Y lo interesante es que en la medida en que entendamos la ecología de las comunidades de microorganismos, también entendemos la posibilidad de movernos dentro de ciertos umbrales, porque las comunidades de organismos, por esa rapidez con la que se reproducen, nos dan opciones y nos muestran que no es necesario dejar de actuar, sino actuar con cuidado. Me acordé que el otro día hablaba con una bióloga de la conservación y ella me decía, era muy divertido, me decía: odio a los pandas, detesto a los pandas, todo el mundo está preocupado de los pandas, y resulta que los pandas ya no tienen salida y nadie se preocupa de todos los microorganismos, los insectos, los artrópodos, bla, bla, bla. Odio a los pandas, y me dio mucha risa, así que me quedé con la frase odio a los pandas. Claro, pero una conversación un programa de conservación de microorganismos, que existen muchos en el mundo, es probablemente poco comprensible para las personas. Digamos, todos los bancos de germoplasma y genéticos de microorganismos, y todos los esfuerzos que estamos haciendo para tratar de entender el ADN de los microorganismos en distintos ecosistemas, resulta esencial para saber las funciones. Ya con los microorganismos no necesitamos ponerle nombre al pandita, al subpandita, sino cómo operan a gran escala para procesar la celulosa, para procesar el nitrógeno, el nitrito, el amonio, en fin, que realmente es cómo desintoxican el universo donde vivimos nosotros constantemente, gracias además de fermentar las uvas, por supuesto, que creo que es el servicio ecosistémico más importante que existe en el planeta. Bueno, no solo las uvas, también fermentan muchas otras cosas. La cebada también. Eso, la cebada. Ahora sí, volviendo al tema de educación, una de las preguntas que te hicieron desde Puerto de Ideas para esta sesión tiene que ver con cómo educarnos en armonía con la naturaleza. Y según lo que yo he leído, y habiendo trabajado también en educación ambiental, tras varias décadas de educación ambiental, entiendo que nos hemos dado cuenta que el modelo de una educación ambiental basada en entregar información no funciona, porque puedes llenarte la cabeza de información, pero eso no significa para nada que vayas a cambiar de actitud, y mucho menos que vayas a cambiar una conducta. Y ahí nos ha ayudado mucho la psicología ambiental, la antropología, las ciencias sociales, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo que te decía hace un rato, ya deberíamos todos saber que no basta con tener información, no basta ni para combatir la pandemia, ni no basta tampoco para tener actitudes en pro del medio ambiente. Y por otro lado, pienso en la filósofa ecofeminista Alicia Puleo, que decía que una educación ambiental, voy a leer exactamente lo que ella dice, es: la educación ambiental sigue sin facilitar una conciencia crítica de los roles de género y sin visibilizar a las mujeres como víctimas de la crisis ecológica y como protagonistas del cambio hacia una cultura de la sostenibilidad. Y según ella, para que esta educación ambiental realmente sea efectiva, y tiene como varios puntos de qué debería contener este tipo de educación ambiental, no sé, abandonar el sesgo androcéntrico, usar análisis de estereotipos, aludir a la falta de derechos reproductivos, volviendo a la conversación de la sobrepoblación, ¿no es cierto? Y también dice que debe ser impartida por gente que ame la naturaleza. Y claro.
Entonces la pregunta aquí es ¿cómo crees que debe ser esa educación? Obviamente yo creo que más experiencial, más basada en la naturaleza, pero ¿cómo fomentar amor? Tal vez menos ciencias naturales y más filosofía, más ética, más, más arte. ¿Cómo crees tú? Yo empezaría pensando que los seres humanos construimos conocimiento a lo largo de nuestra historia evolutiva siempre en el experimento, en el ensayo del error. Seguramente muchos seres humanos fallecieron probando frutas venenosas y fueron sistematizando la experiencia en el lenguaje, y de ahí surgió esa noción de la educación como una, una narrativa colectiva, ¿cierto? Porque la educación ante todo es un mecanismo para crear vínculos que permiten protegernos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros respecto a las amenazas exteriores o cualquier cosa. Creo que hay una función muy importante y a eso lo llamo yo neuroecología, es decir, cómo en la biología del desarrollo, desde que estamos en el vientre, comenzamos a desarrollar conexiones neuronales que responden a los estímulos, obviamente, de la madre y de la familia o de los cuidadores, pero también en conexión con el mundo. Y paulatinamente el cerebro capta y va llenándose me imagino que los ruidos de los pájaros y del mundo tienen que ir llegando, y a través de las emociones de la madre y de los progenitores, que es lo que llamaban el efecto Mozart hace poquito, que a uno le vendían el disco para ponerle al bebé. Pero el efecto Mozart es simplemente reconocer que crecemos en el mundo y que desde muy pequeñitos, cuando caminamos en cuatro patas, encontramos una araña, no la comemos, estamos llenos de mugre, reconocemos nuestro cuerpo, jugamos con los cuerpos de los demás, y esa experiencia nos genera un particular de enriquecimiento de la interpretación del mundo, y ahí surge el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero en esa neuroecología lo que creamos es un mundo relacional, Entonces, si la educación es en jaulas, en aulas encerrados, con teoría, con todo en un libro, pues tu nivel de desarrollo cognitivo o a ser muy simulado, o va a estar basado en narraciones a las cuales no tienes acceso, salvo que estén llenas de arte. Pues, obviamente tú no puedes tener la experiencia de viajar a Marte, pero por eso cuando hablamos de enseñarle a los niños acerca de los dinosaurios o de los otros planetas, apelamos a la fantasía, siempre, y al arte. Y dibújate un dinosaurio, pero sabemos que los paleontólogos derivan gran parte de su conocimiento de un pequeño huesito, y son unos genios en narración para decir, miren, este huesito hacía parte de esto, esto y esto, y nos seducen es por la capacidad de contar la historia. Entonces amamos la paleontología, no porque sea verdad, porque siempre sospechamos que nos están tramando ahí con algo, lo mismo que los astrónomos y lo mismo que incluso los físicos de partículas. Toda la ciencia de las cosas que no vemos nos apasiona si hay pasión en quien nos cuenta la historia. Y la pretensión de verdad la podemos dejar incluso un poquito de lado, no es grave. Entonces la educación experiencial sí es fundamental para tener un cerebro sano y sacar a los niños todo el tiempo, sacarlos. Yo creo que lo poco que yo aprendí en la universidad, porque debo reconocer que todas mis clases las dormí del minuto 15 al minuto 50, fue en laboratorio, porque el laboratorio te obliga a indagar, te obliga a mover el microscopio, te obliga a tomar una rama y contar las hojas, y eso se convierte en algo de tu cuerpo. Entonces, indudablemente la educación ambiental tiene que ser al agua, a nadar el lago, a experimentar, a que te piquen los mosquitos, y así podemos volver a tener además una conexión con la tierra, una conexión con los otros seres vivos, y perder el temor que hoy en día los niños de apartamento le tienen al mundo, porque solo lo conocen a través de documentales. Y mira, gran parte de los estudiantes que llegan hoy a las facultades de medio ambiente, de biología, lo hacen porque tienen una ética y un compromiso grande con la vida, pero nunca han estado en un bosque, nunca han navegado en el mar, nunca han estado expuestos más allá de los documentales, que son importantes,
pero luego al año dicen, no, este mundo no era el que yo me había imaginado y es un riesgo. Entonces, yo le doy la bienvenida a la experiencia de lo virtual, obviamente, a la conexión, a las redes, a estas nuevas realidades, pero sin dejar que los pies toquen la tierra, ojalá sin zapatos. Muy de acuerdo. Agradezco pasar la pandemia en casa, con patio, con toneladas de barro, porque los niños al principio les organicé 100 millones de actividades y ahora están en el barro todo el día y son felices. Claro. Basta y sobra, y es un fantástico aprendizaje. Somos primates, disfrutamos coger, oler, patanear, ¿no? Jugar. Y si hay mascotas, es importante, ¿no? También. Sí, pero no me hagas hablar sobre la cantidad de caca de gato que tengo que sacar de los cuerpos de mis hijos, porque eso no es está aquí. Sí, me lo imagino. Aquí hay 3 gatos en casa, ¿no? No, 5, te gané. Tú me dijiste que tenías 5, claro. Pero, por ejemplo, el patio nuestro es muy pequeñito también, pero tiene un árbol de algo parecido a la guayaba y produce mucha fruta, mucha fruta. Y vienen pájaros a polinizar las flores porque las flores son carnosas. Entonces los pájaros, mis hijas cuando eran más jóvenes o la gente que viene dice, pero el pájaro se está comiendo la flor, va a dañarla. Y dice, no, el pájaro no toca los pistilos, o sea, lo sacude y poliniza. Y luego, cuando hay muchas frutas, el pájaro viene y come también de las frutas y yo le garantizo que haya frutas para distribuir el justo pago a la labor. Entonces aprendemos ecología en el patio de la manera más sencilla. Y hay arañas, hay babosas, no todo el mundo es tan aficionado a las babosas, pero son parte de nuestra vida silvestre. Totalmente de acuerdo. Yo de hecho ahora sé mucho más de pájaros gracias a los niños, a mis hijos, que de 20 años relacionada con la ecología, así que además te enseñan los pájaros con unos libros que son unos catálogos donde todos los pájaros son iguales. Y dice, pero ¿cómo no eres capaz de distinguir entre las 25 especies de este género? Y yo distingo entre una gallina, un colibrí y un papagayo, pero bueno, con el tiempo te vas volviendo un poco más sensible a las diferencias y sí. Exacto. Pero no necesitas, por ejemplo, la pasión nominalista y el nombre de todas las cosas. Dale nombre a todas las cosas. Hay 27.000 especies de plantas en Colombia. Nadie puede demostrar conocimiento simplemente recitando el catálogo de las plantas, que es un poco, volviendo al ego de los científicos, una de las razones por las cuales la gente confunde datos con conocimiento. Te sabes la lista de las plantas. Así es. Mencionaste la ética hace un rato y me parece que fuera de la ética del cuidado, que ya se habla mucho desde ahora con la pandemia se ha popularizado bastante más el término, pero ya se hablaba de ello antes, pero también hay una ética que yo creo que hay que incentivar, que es una ética de la diversidad, del valor de la diversidad. Me encanta cuando dices que la naturaleza es una invención cultural. Para mí fue una sorpresa gigantesca cuando descubrí que hay lenguas originarias, lenguas indígenas, donde el concepto naturaleza no existe, porque no tiene sentido, porque ¿cómo hay una cosa que está fuera de mí y entonces yo qué soy? Entonces, sobrenatural. Claro, entonces donde están el ser parte de una red, ¿no es cierto?, de vida, de la cual hay una interdependencia y una relacionalidad total, es tan obvio para ellos que el concepto, la palabra naturaleza no tiene sentido. Y por otro lado, claro, la ciencia y el binarismo, ¿no es cierto?, del pensamiento occidental, con esta compartimentalización, ¿no es cierto?, las jaulitas del conocimiento, el reduccionismo de la ciencia, igual han contribuido a que pensemos que la razón está por sobre la emoción, los individuos sobre el colectivo, los objetos sobre sus interrelaciones, el objetivo sobre lo subjetivo, creo que ya lo dije, lo masculino sobre lo femenino, lo humano sobre lo no humano, ¿no es cierto? Entonces, con esa visión le ha sido fácil al mundo occidental subyugar, ¿no es cierto?, al otro, al diferente. Mira, me haces imaginar una frase: simplifica y vencerás. No tanto divide y vencerás, sino porque lo que hemos ido heredando en una pésima interpretación de lo que es la ciencia y el conocimiento es que si simplificamos al máximo todo, podemos controlar al mundo fácilmente. Y simplificar es una operación únicamente que se utiliza
con un propósito epistemológico, con un propósito pedagógico, que hay que manejarla con mucho cuidado, porque si desarmas el mundo por completo con el ánimo de simplificarlo, nunca lo vas a poder volver a reintegrar, y por eso tenemos a Frankenstein andando pidiendo compañía. Exactamente, pero ¿cómo, para las personas que sabemos, y así lo sabemos, súper epistemológicamente grandes, desde la razón y desde el corazón también, desde el cuerpo, Sí, para los que sí. sabemos que la vida no es binaria, que la naturaleza es un continuo, que no hay jerarquías, que la diversidad total, radical, es fuente de cambio, es fuente de resiliencia, es justa y además es bella. ¿Cómo poner esta ética, cómo llevarla adelante? Porque la filosofía es algo muy profundo, que al final esos valores te los generas desde, muchos son, yo creo que incluso hay una cosa medio intrínseca en las personas, pero también te lo da más como tu círculo más cercano, tu infancia y la manera en que te criaron. Entonces, ¿cómo fomentar una ética que valore como una gran virtud la diversidad? Esa es, digamos, una pregunta que requiere mucha creatividad, porque no siempre podemos llegar a una ética utilitaria por ese camino muy rápido, es decir, porque pues tú necesitas a los demás seres vivos para mantenerte en el planeta. Entonces la próxima vez que vayas a despichar una cucaracha, piensa que de golpe en sus genes está el futuro de la humanidad, o como te decían, que para evitar la deforestación ahí está el remedio contra el cáncer, el remedio potencial contra las enfermedades. Por tanto, el utilitarismo es una fuente legítima de gestión y de comportamiento, claro, pues es pragmática, pero no es suficiente, porque pues dada la complejidad del mundo, tú no tienes la capacidad de extender tu argumento utilitario más allá de cierto umbral y de ciertas fronteras. Y acabas preguntando como digamos, las caricaturas del economista, del capitalista salvaje, y cuánto gano, y eso cuánto vale, y sí, como Rico McPato. Dice, no, realmente una ética que nos permita entender y yo digo disfrutar incluso la incertidumbre, porque la incertidumbre le da sentido a tu vida. Y hay digamos, un posicionamiento muy importante de tus cualidades humanas en el mundo, porque finalmente, así seas una persona muy religiosa, te haces preguntas de qué estoy haciendo yo aquí, por qué algún creador o por alguna razón aparecí yo en medio de una planicie en Manhattan, en Oklahoma, o aparecí como el mago de Oz. Uno dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? ¿Y qué hago Dice, mira, aprender a disfrutar la diversidad, aprender a respetarla, te llena de la expectativa de sorpresas, te mantiene el ánimo de vivir y de experimentar y de continuar sin necesidad de torturarte porque no tienes la clave del universo, es decir, porque no eres Dios. Entonces, a mí me encanta la ética que un poco como en el budismo, que te hace aceptar las cosas como se presentan, como son, disfrutarlas sin otorgarles un valor distinto a su propia existencia, que es de la misma manera como juzgas la tuya. Y yo he encontrado que eso además es extremadamente consolador en un mundo tan complejo, y donde las tensiones para encontrar sentido son cada vez más marcadas. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué significa ser humano en medio de este planeta que es una mota en un universo que sabemos que se va a acabar en 15.000 millones de años? Brigitte, ha sido un tremendo privilegio, de verdad. Me voy a ir a tomar una botella de champán ahora sola al set. ¡Ah! Pero no claro, porque tú tienes allá de Maipo y tienes mucho buen vino. Aquí no nos llega tanto. Pucha, si pudiera mandarte una cajita lo haría. Bueno, te tomo la palabra.
Ya, esperemos que se restablezcan algunas conexiones internacionales y conversamos. Brigitte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos quienes han estado aquí presentes durante esta conversación. Gracias a Puerto de Ideas. Brigitte, de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. La atesoro. A ti, Nélida, por un rato excepcional y por supuesto a todas las personas que nos ayudaron a conectar y que han estado atentas a esta conversación. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Buenas noches. Chao.